Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con la siguiente plática. Esta plática la he titulado Amenazas a la piedad del joven. ¿Sí? Ustedes saben que como cristianos tenemos siempre dificultades, siempre tenemos tentaciones, siempre tenemos situaciones difíciles. Y hoy vamos a estar hablando de cuáles son aquellas amenazas que atentan contra nuestra piedad. ¿Alguien sabe qué significa la palabra piedad? ¿Qué les dice? ¿A qué les suena? Tiene que ver con la pureza, virtud. La piedad te lleva a ser humilde, la piedad te lleva a ser sabio, ¿no? Pero esencialmente la piedad se deriva de nuestra relación con Dios. Entonces, en la medida que nosotros tengamos una relación más estrecha con Dios, nuestra piedad va a ser de mayor calidad, ¿ok? Entonces, es bueno saber cuáles son y dónde se presentan esas amenazas a la piedad, a fin de saber cómo evitarlas, ¿ok? La ignorancia en cuanto a estas amenazas constituye en sí mismo uno de los peligros principales. En muchos casos, saber los riesgos que yo tengo como cristiano y que voy a afrontar es ya una manera de evitar esos riesgos, ¿ok? Y la primera amenaza, por si están anotando, la primera amenaza que se presenta contra la piedad cristiana y la más importante, lo voy a decir así, la más importante es perder la vigilancia, los consejos y las restricciones de nuestros padres. Es la primera amenaza contra la piedad. ¿Sí? Perder la vigilancia, perder los consejos y perder las restricciones que nuestros padres nos dan. Corres peligro de caer en el mal cuando esto sucede, ¿ok? A veces es el mismo hogar, tristemente, el que representa una amenaza a la piedad. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, como sucedió con muchos de mis contemporáneos, cuando yo era más joven, sucedió en muchos de los hogares de mis amigos, de mis hermanos jóvenes, que los padres o los tíos o los primos o los hermanos no eran cristianos y mucho menos se interesaban en serlo. Entonces representaban un obstáculo fuerte para la piedad de mis compañeros, ¿sí? Vamos a ver Colosenses 3:20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Sí? ¿Por qué estará ese mandamiento allí? De hecho, si vemos el contexto, la escritura en el contexto habla de de la sujeción, de la sumisión, más bien, ¿sí? Y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Ahora, ¿esto cuándo aplica? Obedecerlos en todo. Bueno, cuando el mandamiento de mis padres es justo, aunque ellos no sean cristianos. Cuando el mandamiento de mis padres es justo, y yo sé que lo es, ¿verdad? Esto aplica, obedeced en todo a vuestros padres. Más si los padres son piadosos también, aplica muy bien, ¿sí? No porque mis padres no sean cristianos quiere decir que voy a desechar lo que ellos me digan, ¿no? En mayor o menor medida, aún los padres no cristianos tienen una idea de lo que deben hacer a veces, ¿no?
Pero vamos a comparar este texto ahora con Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Por eso están estos mandamientos, jóvenes. Porque a veces como jóvenes nos parece que ya hemos llegado a una edad, ¿verdad? Cuando pasamos la adolescencia es dura porque a veces pensamos que ya hemos llegado a una edad suficiente como para criticar lo que mis padres dicen, poner en cuestión lo que ellos dicen, analizar más lo que ellos dicen, y eso está bien. Como jóvenes, ustedes tienen la capacidad de analizar lo que sus padres les dicen. Y muchas veces cuestionamos lo que los padres nos dicen. Sin embargo, cuando los mandamientos de nuestros padres, los mandatos de nuestros padres son justos, lo que dice la Biblia es obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Ok? Entonces este riesgo es el más grave a veces, el más importante, perder la vigilancia, los consejos y las restricciones de nuestros padres. ¿Qué hacer cuando el ejemplo de los padres se inclina hacia el pecado? Es decir, hay jóvenes que tienen una mayor dificultad que otros cuando sus padres no son convertidos o se les oponen siempre o siempre están estorbándoles para que ejerciten la piedad o siempre, yo he llegado a conocer jóvenes que incluso cuando están orando sus padres más les mandan a hacer cosas. A veces es por el mero hecho de que eres cristiano, tienes oposición en tu casa. ¿Qué hacer allí? Bueno, a veces surge la oportunidad de salir de ese hogar, siempre y cuando estés maduro o madura, siempre y cuando puedas tú estar mejor. Pero si vas a estar peor, pues no, o sea, no, esto no se aplica a todos los casos. Hay que pedir consejo, hay que ver las posibilidades. Antes de tomar una decisión de ese tipo, pues hay que platicar con un hermano maduro y decirle, hermano, ¿qué me aconsejas tú? ¿Sí? Mis padres no me dejan, me estorban mucho en el camino, siento que voy a tropezar, ¿qué me aconsejas tú? Hay que ver ese caso específico, ¿sí? Pero independientemente de eso, yo quiero decirte que va a llegar el momento en que, aunque cristianos, tus padres ya no van a poder velar por ti como lo hacen ahora. ¿Por qué? Porque llegas a una edad en que maduras, llegas a una edad en que a lo mejor ya eres un poco más independiente, llegas a una edad en la que ya llevas un recorrido, ¿verdad? Y definitivamente va a llegar el momento en que tus padres ya no van a poder velar por ti como lo hacen ahora. Y ese momento puede llegar y sentirte descobijado un poco. ¿Qué va a pasar cuando tus padres ya no puedan velar por ti como lo hacen? Cuando ya no puedan ponerte restricciones como lo hacen ahora. Cuando tus padres ya no puedan ponerte reglas. ¿Qué va a pasar? ¿Será que vas a dejar de estar bajo autoridad? ¿Será que vas a ya por fin experimentar la libertad total? Bueno, yo quiero decirte que vas a tener la vigilancia directa del Padre Celestial ahora. Y Él te va a susurrar en el oído. O sea, siempre nuestra conciencia nos dice cómo actuar. Cuando nuestros padres no están, entra nuestra conciencia y la formación que nuestros padres nos dieron. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que Dios sí te habla porque ya tienes una vida formada. A lo mejor en tu casa tus padres fueron muy puntuales y muy severos y muy firmes en sus reglas.
Y en tu casa no había oportunidad de que te salieras con la tuya. Y en tu casa no había oportunidad, si llevabas un libro, tus padres te lo revisaban, si llevabas un video, un CD, lo que llevaras a la casa pasaba por manos de tu mamá, ¿verdad? Y no había oportunidad de esconder nada, porque tus padres, si son piadosos, están siempre al pendiente. Y no hay oportunidad que te salgas con la tuya. Pero ¿qué pasa? Que llega una edad en la que ya no es posible para tus padres y ya no es sano, ¿verdad? Por tu madurez física a lo mejor, estarte vigilando en todo. Bueno, vas a tener la vigilancia de Dios. Él te va a tratar, Él tratará de impulsarte y tú deberías de ser sensible en tu corazón al impulso de Dios, ¿sabes? Porque cuando no somos sensibles al impulso de Dios, antes nuestros padres nos corregían, nos disciplinaban, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora? Ahora Dios te va a corregir a ti. Ahora Dios te va a disciplinar a ti. Y quiero decirte que la disciplina de Dios no es solamente una disciplina física, sino la disciplina de Dios llega al corazón. Y te da a veces en donde más te duele. Y Dios en su misericordia hace que tú te vuelvas al camino. Eso va a ser Dios. O sea, si tú eres una persona que Dios ha puesto su mirada en ti, tú vas a ser una persona que a través de la disciplina, ya no de tus padres quizás, pero sí de Dios, corrija el camino. Nada más que, ¿qué disciplina sea? Pues quién sabe. Hay jóvenes que llegan del mundo de verdad con muchas pérdidas emocionales, físicas. Tremendo, de verdad. Y entonces, donde quiera que tú vayas, vas a tener que llevar, si tú quieres ser un joven bendecido, óyelo bien, si tú quieres ser un joven bendecido, no vas a despreciar la instrucción que ya recibiste. Porque los Proverbios dice, oye hijo mío, ¿cómo dice? La instrucción de tu padre y no desprecies. ¿Qué? Así es. Entonces, ¿eso lo habla a quiénes? ¿A los niños? No, lo habla al joven. 100%. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del joven que tiende a salirse, a despreciar, a veces a menospreciar la instrucción de los padres. ¿Sí? Segunda amenaza, un espíritu independiente, una autosuficiencia. Yo ya soy grande, ya no me tienen que decir lo que tengo que hacer, ya hago mis cosas solo, ya lavo mi ropa, ¿verdad? Ya nadie me tiene que decir porque ya me peino solo. ¿Sí? Ya voy al baño yo solo, ya no me tienen que decir nada mis padres. Y esta autosuficiencia se relaciona, ¿saben con qué? Con dos cosas, con la ignorancia y con la falta de experiencia. Pensar que tú eres autosuficiente se relaciona con la inexperiencia. Un joven por naturaleza, todo joven es inexperto. Por eso la palabra adolescente, ¿por qué? Porque el que adolece tropieza casi con cualquier cosa, pero a veces es hasta natural porque aprende, ¿verdad? Pero cuando esa inexperiencia y esa ignorancia te llevan a decir, ya no quiero que me digan nada, ya soy autosuficiente, yo puedo solo, no necesito de nadie, ¿verdad? Pues está relacionado con la ignorancia. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de estar bajo autoridad. ¿Quién es la autoridad en casa? Los padres.
¿verdad? Según el orden bíblico, ¿quién es la máxima autoridad en el mundo, en el universo? El Padre. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? El Padre, ¿verdad? ¿Y Cristo es la cabeza de quién? Sí, de la iglesia, pero en casa del varón. O sea, aunque yo soy padre de familia y muchas veces no quisiera yo ser autosuficiente, pero yo digo, ay, ahora soy autosuficiente y tengo muchas responsabilidades. Cuando somos jóvenes queremos ser adultos, porque pensamos, ¿verdad? Que ser adulto es, ya eres adulto y ves que tienes que ir a sacar tu constancia de situación fiscal para que el SAT te empiece a cobrar impuestos, ¿sí? Y ves que tienes que ir por tu credencial de lector y formarte, y ya hacer tu trámite, ¿verdad? Luego tienes que ir a hacer tu trámite de la universidad, si estás estudiando, ¿verdad? Y luego el servicio militar y bueno, tantas cosas que dices, bueno, ¿dónde está la tan ansiada libertad? No existe. Entonces, cabeza del varón es Cristo, ¿verdad? Y luego el varón es cabeza de ¿quién? De la mujer. Y la mujer está sobre los hijos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, nunca dejamos de estar bajo autoridad. Y el que piensa que ya no tiene autoridad, ignora que Dios es autoridad sobre todos, ¿sí? Entonces, nunca dejaremos de estar sin autoridad, y esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Esta palabra me impacta mucho, jóvenes, porque miren, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. O sea, que no porque estemos bajo autoridad en el mundo, no vamos a decir, ese presidente tal por cual, ¿verdad? Que hace las cosas mal, injuriando la autoridad. Ese es un pecado, injuriar la autoridad. La figura de autoridad que se representa, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ¿sí? Ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la que ignorancia de los hombres insensatos. Por eso yo digo, el espíritu autosuficiente se relaciona con la ignorancia, porque aquí dice ¿por qué dirá por causa del Señor? A ver, por causa del Señor sométete. ¿Por qué dirá eso? Está misterioso eso, ¿no? Por causa del Señor sométete. ¿Por qué será? Porque Dios es la autoridad sobre todos. Y Dios sabe muy bien, ¿verdad? Cuando se socava la autoridad, no hay bendición. No hay bendición. Entonces, por causa de la autoridad del Señor, hay que someternos. Y luego dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fíjate, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, el ser humano siempre usa la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es que ya soy grande. Es que no, yo ya puedo peinarme yo solo, ¿verdad? O sea, ya estoy grande. Y luego dice, sino como siervos de Dios. ¿A quién servimos? A Dios. A Él servimos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, y luego dice, honrad al rey.
O sea, no está peleado el ser espiritual con la sumisión. Al contrario, ser espiritual, ser sumiso a tus autoridades te da mayor espiritualidad. ¿Ok? Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Dios nos manda a someternos unos a otros. ¿Sí? Y pues aún en las cosas de Dios nos sometemos unos a otros. ¿Sí? Yo tengo autoridad sobre mí. Sí, aparte de Dios, Dios puso autoridades en la iglesia que a mí me ministran, que a mí me presiden, que a mí me ayudan. Y someterme a ellos, ser sumiso hacia ellos, me trae bendición. Es real. No crean que porque ya yo predico, no estoy bajo autoridad. Al contrario, más tengo que estar sometido, porque yo no puedo actuar por mi propia cuenta. ¿Sí? Ahora, este pensamiento de ya soy independiente, autosuficiente, es alimentado por muchos que te rodean, ¿cierto o no? ¿Quién alimenta ese pensamiento? Nómbrenme, ¿quiénes alimentan este pensamiento? En la escuela, ¿sí? El gobierno, todo el mundo piensa que es libre, de verdad. Tú ve alrededor y observa a aquellos que se sienten libres y que dicen, no, yo hago lo que quiero, ya soy independiente. Por ahí una cancioncita, ¿no? Adulto independiente, ¿verdad? Ya soy independiente, ¿sí? Y sienten que son independientes, pero están bien adoctrinados, ¿sí o no? Están bien adoctrinados porque ahí los ves marchando en sus marchas ridículas, pensando que tienen derechos que no existen, ¿verdad? Porque ¿cómo dice? Donde termina mi derecho, comienza el del otro, ¿sí o no? Pero piensan que ya tienen derecho porque son adultos independientes, ¿verdad? Están engañados, están bien adoctrinados. ¿Ve qué hacen? Todos los fines de semana, como borregos al antro. Porque todos hacen eso. Y te van a decir, todos lo hacen. Pues sí, estás bien adoctrinado, es bien borregote, ¿verdad? No, que ¿a poco no tienes novia? No, ¿cómo? ¿Que en tu casa te tienen bien amarrado? Porque no tienes novia. Tú sí tienes, sí, todos tenemos. Mira, todos tenemos novia. Sí, entonces ¿quién es el borrego? ¿Quién está adoctrinado en realidad? Pero ya eres independiente. Está bien. Sigue con tu independencia. ¿Sí? Luego te dicen, libérate de tus ataduras. Haz valer tu libertad y tus derechos, ¿verdad? Pero lo que no te dicen es que la libertad conlleva responsabilidad. Lo que no te dicen es que afuera te va a costar un trabajal, ¿verdad? Yo me puse a hacer cuentas hace muy poco de qué necesita un joven para que a los 30, 35 años ya tenga un patrimonio en nuestro país. Para que tú a los 30, 35 años ya tengas un patrimonio por medio de las instituciones de gobierno, necesitas haber trabajado puntual desde los 17, 18 años. ¿Y quieres tener una pensión de 20,000 pesos? Pues a ver, y eso lo experimenté en mi propia persona. Entonces, ¿cuál adulto independiente?
Soy adulto independiente. ¿Sí? Con gustos, bien de mentes. Así dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando al fin se liberan? ¿Qué pasa? Pues que encuentran que al final son esclavos del sistema. Al final. ¿Por qué? Porque perdiste mucho tiempo en ser independiente, en ejercer tu derecho a la libertad, en hacer lo que tú pensabas que querías, ¿verdad? Mucho tiempo pensaste que hacías lo que querías, pero no, estabas haciendo lo que la mayoría hacía. Y perdiste tiempo, no trabajaste duro, no luchaste por tus convicciones, no luchaste por tus ideales, y ya cuando ves ya se te fue el tiempo. No, jóvenes. Sabio es el joven y con seguridad bendecido será, que habiendo dejado la casa de sus padres y habiendo llegado a su madurez, todavía considera un privilegio y su deber considerar a sus padres como sus consejeros, sus alentadores y en alguna manera, en alguna medida también sus tutores. Sabio es el joven que lleva en su corazón las restricciones de sus padres a donde quiera que va. Y va a ser muy bendecido. Tercera amenaza: los numerosos incentivos para pecar. En el mundo hay numerosos incentivos para pecar. ¿Saben qué es un incentivo? Motivación, como cuando en el trabajo te dicen trabaja 1 hora más y te doy 100 pesos o te doy 200 pesos. Es un incentivo, ¿sí? En el mundo hay muchos incentivos para que tú peques. Uno de esos es el celular. Nada más, que tengas tantito internet, ¿verdad? Y empiezas a ver cosas, poco a poco videitos ahí en el Facebook, que no sé qué, a perder el tiempo, ¿sí? Ver, las redes sociales son una ventana, no a la libertad, sino a lo que todos los demás hacen, a la borregada. Es una ventana a la borregada, ¿sí? Y estás viendo, en lugar de hacia afuera, estás viendo hacia adentro, porque todos ellos están dentro de un mismo adoctrinamiento, ¿sí? Que es el mundo. Ahora, ¿qué otros incentivos hay para que tú peques? Pues las compañías pecaminosas, las amistades, las malas amistades, ¿sí? Y las malas amistades son quizás el más poderoso incentivo, porque a lo mejor estando tú con el puro celular enfrente, pues a lo mejor no tienes quien te diga, mira, haz esto, haz aquello, vamos, yo te acompaño. Pero teniendo un amigo que es mala compañía para ti, más fácil te convence, o te puede convencer, más fácil, ¿sí? El hombre es un ser social, el ser humano es un ser social, necesitamos amigos, necesitamos personas a nuestro alrededor que nos quieran y quererlas. Eso es una necesidad humana, pero en especial tener amigos es muy fuerte el deseo en la juventud. En la juventud es cuando más hacemos amigos, ¿sí? Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas. No consientas. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y a veces, jóvenes, ni siquiera nos damos cuenta que nos quieren engañar.
Ya cuando ves, ya te dieron la vueltota y ya estás, caíste redondito. ¿Por qué? Porque a veces nos falta criterio. Pero ¿dónde vamos a encontrar el criterio necesario, jóvenes? ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ahí encontramos el criterio que necesitamos para ser unos jóvenes sabios. Y entonces sí, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Sí? Y dentro de los numerosos incentivos, ¿verdad? Ya vimos el celular y las compañías pecaminosas. Y dentro de las compañías pecaminosas, pues están lo que yo voy a llamar como las malas mujeres. Fíjate, las malas mujeres son de tenerles miedo tanto como los hombres malos y aún más. ¿Sí? No estoy discriminando a la mujer, no estoy diciendo eso. ¿Sí? Sin embargo, la Biblia sí advierte en especial contra las mujeres malvadas. Yo en mi experiencia, yo les puedo decir, digo, en mis tiempos de juventud fueron como por ahí del 89, 90. A ver, yo, para que vean el contexto, yo crecí en un contexto de disciplina cristiana, porque mi mamá empezó a buscar de Dios cuando yo tenía como 6 o 7 años, y bien bonito que agarraba la palabra de Dios y la agarraba literal: corrige a tu hijo con vara. Entonces yo, gracias a Dios, crecí de una manera sabia. Yo le doy gracias a Dios por esos principios que mi madre agarró y nos aplicó. Porque yo tuve oportunidad de irme a las drogas, de verdad. Yo tuve esa oportunidad. Mis amigos se drogaban enfrente de mí. Yo necesitaba amistades, entonces yo consentía eso. Yo no me drogué nunca, gracias a Dios. Pero tuve la oportunidad. Y tuve la oportunidad de muchas otras cosas que dije, no. Porque hay un temor en mi corazón, un temor de Dios. Entonces llego a los 18 y digo, ya, mami, me voy a trabajar. Sí. ¿Quieres trabajar? Ya, eres un muchacho, vete a trabajar. ¿Dónde vas a trabajar? No, en la Comercial Mexicana. Y entonces me voy a trabajar a la Comercial Mexicana. Y como era un buen muchacho, lo digo con humildad, era un buen muchacho, me contratan y empiezo a ascender rápido, porque era responsable, porque no me metía con nadie. Pero yo pensaba o ignoraba que eso, en lugar de alejar pues a las pretendientas, ¿verdad?, era como miel para ellas. Porque un muchacho piadoso, digo, yo sí tenía mis cositas, pero sí había un temor de Dios en mi corazón. Entonces, sí era buen mozo, pero eso era como miel a las abejas o a las moscas. Entonces, de repente yo estaba, pues me asignaron primero paquetería, pero antes paquetería estaba fuera de la tienda. Entonces, llegaban de repente las que trabajaban ahí, me empezaban a hacer plática. Y yo, ¿por qué me harán plática? Me quitan mi tiempo. De verdad, yo así decía, era ingenuo, gracias a Dios, era ingenuo. Y yo decía, ¿por qué me quitan mi tiempo? Y de repente llegó una señora a ser mi compañera en paquetería.
Ay, Dios mío. Ella ya estaba casada, chicos, ya, pero no le iba bien en su matrimonio. Era un matrimonio joven, pero era mucho mayor que yo. Entonces, pues al verme, empezó como que yo en la lela, ¿verdad? De verdad, jóvenes, esto que les estoy diciendo, atesórenlo en su corazón, porque no crean que cualquier persona que ustedes conozcan los, los va a querer de una manera limpia. No cualquier persona que ustedes conozcan los va a querer de una manera pura. No sean ingenuos, no sean ingenuas, ¿sí? No se dejen engatusar por el primero o la primera que venga a hablarles bonito. Sean un poco, como dice Jesús, tengan un poquito de astucia, como las serpientes. Sean un poquito maliciosos en ese sentido. Porque esta persona primero me empezó a platicar. Yo le dije, yo soy cristiano, porque en esos tiempos ya estaba yo buscando a Dios. No era cristiano todavía, pero ya estaba buscando a Dios con seriedad. Y me llevaba mi Biblia, yo feliz en paquetería, porque todo el tiempo leía mi Biblia y no tenía nada más que hacer más que guardar paquetes. Entonces vio mi Biblia y me dice, ay, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y tú? No, yo soy guadalupana. Sí, está bien, o sea, sí, ella es mi madre, decía ella. Y también la tuya, no, mi madre es Victoria. Mi madre es Victoria, yo la conozco bien, ¿sí? Entonces, bueno, discutíamos, pero poco a poco ella fue mostrando otras intenciones. Pero yo en la lela, o sea, yo sí era muy ingenuo. Entonces, cuando salíamos tarde, cerraban la tienda a las 11:30, ella vivía por mi rumbo, íbamos caminando juntos a nuestras casas, ¿verdad? Pero en una de esas, pues sí, o sea, se me lanzó y dije, no, o sea, de verdad, jóvenes, y no fue la única persona. Y si yo les contara, no, de verdad, humildemente se los digo, rechacé 3, 4 fácil. Pero porque yo tenía temor de Dios en mi corazón y estaba buscando a Dios. Y ya escuchaba la palabra que ustedes escuchan hoy. Entonces me empezó a hablar mal de su marido, me empezó a hablar mal de su familia, que le iba muy mal. Y yo no vi eso venir. Gracias a Dios pude decir, ¿sabes qué? No, gracias, no, de verdad, no eres mi tipo, pues. Ni me tentaba, ni me tentaba. Pero ella pensaba otras cosas porque yo era muy amable con ella. Era muy amable. Entonces, al final, ella se enojó contra mí. Dije, qué bueno, su marido fue a buscarme a la salida. Y yo, como tenía una conciencia muy limpia, yo dije, sí, o sea, me metí al coche del marido a hablar con él. Y yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me interesa nada con tu mujer. De verdad no me interesa. Yo tengo otros intereses ahorita. Pero, o sea, lamentablemente ella pensó que tenía oportunidad. Y es ahí donde yo quiero a ustedes alertarles. Donde quiera que ustedes vayan, van a encontrar esta trampa a sus pies. Y no piensen que por buscar a Dios los van a rechazar las mujeres. Porque hoy en día las mujeres sufren tanto de desamor, de violencia, de desprecio, que buscan hombres fieles, piadosos, hombres de hogar, buenos prospectos.
¿sí? Y viceversa, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ante esto? Vigila celosamente tus sentidos. Vigila celosamente lo que sientes en tu corazón, tus motivaciones. Sé celoso en eso. Vigila celosamente tu imaginación y tus pasiones. Domínalas. Sé duro contigo mismo. Domínalas, porque de verdad está a la vuelta de la esquina. Una vez que cedes a la tentación, pierdes tu pureza, joven. Una vez que cedes a la tentación, pierdes tu pureza. Entonces, no caigas en la trampa. Ahora, si tú vienes de un contexto en el que pues ya caíste en la trampa antes, puedes vivir una segunda pureza. Puedes vivir una segunda piedad en el Señor. Porque el Señor es el Señor de las oportunidades. Pero tienes que ser celoso de tus pasiones, vigilarlas, no dejarlas aflorar. ¿Sí? ¿Qué otro peligro encontramos? Los métodos astutos de los instigadores del mal. Hay que identificar a nuestro alrededor cuáles son los instigadores del mal. Predomina en nuestro mundo la impiedad, la diversión, los métodos astutos de personas que no nos conocen ni conocemos y que sin embargo quieren gobernar nuestras conciencias. Aguas. Porque se agarran de los niños más pequeñitos. Ahorita los jóvenes como ustedes ya no son su interés de ellos. Porque los jóvenes como ustedes de su edad ya están adoctrinados afuera. Gracias a Dios ustedes están creciendo en el Señor, con padres piadosos algunos, ¿verdad? Y si no tenemos padres piadosos, por lo menos tenemos luz. Tenemos hermanos alrededor que se preocupan por nosotros. ¿Y cuál es el objetivo de estos instigadores? Los niños pequeños. ¿Sabes que en un niño o niña, la edad de crianza de 0 a 5 años es lo que la educa para siempre? De 0 a 5. Lo que viva un niño o una niña de 0 a 5 años lo va a marcar para toda su vida. ¿Sí? Por eso esta comunidad perversa está adoctrinando a los niños desde otras compañías de cine, ¿sí? Nunca hubo una época cuando la impiedad estuviera más activa que ahora, ¿saben? Y va a empeorar. Para el siguiente año vamos a poder decir lo mismo sin temor a equivocarnos. Los esfuerzos de los incrédulos por difundir sus principios entre la gente común y la clase media son en este momento muy fuertes. Les voy a leer una porción de un texto. Gera, si me pasas ese libro, please. Fíjense, el sistema, o sea, el socialismo progresista, ¿saben qué es el socialismo? Los que están en la escuela, ¿saben qué es? Bueno, a ver, el socialismo es una corriente filosófica que viene fundada desde el siglo XIX más o menos, o antes, por personas influyentes pero ateas. Y ese sistema socialista es tan fuerte que se está implantando en todos los países de América Latina, incluido México. Nuestro gobierno es un gobierno socialista, progresista. Y básicamente el socialismo es quien ha traído las ideas de
la ideología de género, el aborto, la eutanasia, la, el calentamiento global, etcétera, porque quieren dominar las conciencias. Entonces, y si tienen duda, de verdad, investiguen. Es buenísimo que investiguen qué es el socialismo, cuáles son sus ideas. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes son jóvenes. ¿Quiénes ya tienen edad de votar? Levanten la mano. Ok. ¿Y saben por quién van a votar las siguientes elecciones? Digo, no hay mucho de dónde escoger. Pero es importante que un cristiano ejerza bien su voto, ¿o no importa? ¿Por qué importa? Exactamente. Y no solo los que te dirigen, al rato son los que van a adoctrinar a tus hijos. Entonces, si tú pensabas que porque eres cristiano no tienes nada que ver con política, con temas de ese tipo, estás muy equivocado. Necesitas saber qué sistema político gobierna tu país, necesitas saber quién y quiénes están gobernando en la Suprema Corte, los diputados, las diputadas, de verdad necesitas saberlo. Entonces, bueno, a ver, el socialismo anuncia como su dogma principal que el hombre es totalmente una criatura de las circunstancias, víctima de las circunstancias, que no es en ningún sentido el autor de sus opiniones y su voluntad, y el organizador o el originador ni apoyo de su propio carácter. Sus planes y su deseo es abolir la institución matrimonial. Por eso se promueve tanto, o sea, antes en el siglo XX, en el siglo pasado, era el divorcio. Las tasas de divorcio eran más del 50%. Más del 50% de los matrimonios se destruía. Pero ahora ya ni siquiera importa eso. Ahorita lo que importa es que los niños están confundidos, ya no saben si son hombres, si son mujeres, o qué caramba son. Y buscan confundir. ¿Para qué, jóvenes? Para destruir la familia y los valores familiares que nuestros abuelos sí tenían bien claros. Por eso es tan importante que ustedes se cultiven, se eduquen y sean hombres y mujeres críticos, para que no se crean todo lo que les dicen. Pero vean, su deseo es abolir la institución del matrimonio y reconstruir a la sociedad sobre la base de una asociación ilegal de sexos y la libertad sin restricciones. Y antes, como les digo, era el divorcio. Ahora, la libertad que quieren imponer, según ellos, es el sexo libre, sin consecuencias. Sin consecuencias. Y entonces viene la victimización, ¿sabes? Muchos apoyan el socialismo progresista, ¿por qué? Por dos cosas: el libertinaje que ofrece, ¿verdad? Donde quiera que te encuentres un gobierno socialista, va a haber ahí libertinaje, ¿sí? Y dos, la falta de consecuencias. Por eso tenemos gente que dice: pobres de los presos, derechos humanos, no lo pueden encerrar 20 años. Es una violación a sus derechos humanos. Pero la persona que violó y ultrajó y mató, no, pues no importa. Es muy cruel lo que les quieres hacer a los presos. Por eso tenemos el gobierno que tenemos, jóvenes. Pero ¿saben por qué? Por la inacción de los cristianos. O sea, este tema es muy amplio, pero
de verdad, no sean cristianos inactivos. Sean cristianos profesionistas que al rato salgan ustedes. No tiene nada de malo que ustedes, incluso es bueno si ustedes son gente piadosa y están en un puesto de autoridad. Ustedes pueden hacer mucho. Pero a veces pensamos, no, es que ¿para qué? Si ya se va a acabar el mundo. La Biblia dice que ya se va a acabar el mundo, entonces ¿para qué estudio? No, aunque sea un cursito de derechos humanos, un cursito ahí de, no sé, de algo para que se cultiven, es importantísimo. Para los socialistas no hay que dar cuentas a nadie. La victimización es que no tengo la culpa por mis pecados, porque soy víctima de las circunstancias de que me trajeron hasta este punto. Ese es el pensamiento, ¿sí o no?, que domina, ¿sí? Existe un vínculo estrecho entre la inmoralidad y la incredulidad. ¿Por qué México es tan inmoral? Porque es incrédulo, no cree en Dios. ¿Por qué es incrédulo? Porque es inmoral. Porque es inmoral. Ya voy a acabar. Un joven cae en tentación y comete un pecado. En lugar de arrepentirse como corresponde y le conviene, en muchos casos intenta acallar su conciencia, convenciéndose de que la cristiandad es pura hipocresía y que la Biblia es falsa. ¿Sí? En lugar de arrepentirse y decir, Señor, estoy mal, perdóname, prefiere decir, no, es que soy víctima de las circunstancias, ¿verdad? Es pura hipocresía, todos pecan allí, ¿para qué vas? ¿A ser más hipócrita? Es que no me entienden, ajá, ¿sí? Y su infidelidad lo prepara ahora para caer más hondo en el pecado. Y es así como el mal le pide ayuda al error. Y el error, ¿qué crees? Fortalece el mal. Y juntos, ambos, llevan a su víctima a la ruina y al sufrimiento. Y de ahí no salen. Por eso es tan importante tener claro aquí y acá. ¿Quiénes somos? Mis principios, mis convicciones. Para terminar, 2 pasajes. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos. Esto es una descripción de lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad. Ellos son sabios en sus propios ojos. Soy independiente, adulto, ¿verdad? Y de los que son prudentes delante de ¿quiénes? De sí mismo. Es que soy tan prudente que mira, decidí echar a un lado a mis padres, ¿verdad? Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon ¿qué? La ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Cuántos hay? Encontramos 3, ¿no? 3 hay. La Biblia, cuando habla de más de un hay, es porque hay, de verdad. Les va a doler. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová
y contra su ungido, que es Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué? Se ríe. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. O sea, el servir a Jehová no solo es temor, sino además es regocijo, chavos. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Quieres ser un joven bienaventurado? ¿Quieres ser un joven sabio o quieres ser un joven borrego? Adoctrinado, ¿verdad? Bien libre allá, ¿no? Vamos a hacer una oración. Padre, yo te pido, Señor, por estos jóvenes. Señor, que tú los fortalezcas en tus principios, que tú los fortalezcas en sus convicciones, que ellos sean hombres y mujeres, Padre, que salgan a conquistar, Señor, que salgan a hacer la diferencia, Señor, que no se conformen, Señor, que no traigan a sus vidas, Padre, el adoctrinamiento del mundo, Señor, que traigan a sus vidas, a sus hijos, a sus familias, la vida piadosa de Cristo, Señor. Padre, y también te pido que tú los prepares, Señor, que los impulses. Padre, es necesario. Tenemos una iglesia necesitada, Señor, de maestros, de líderes, de, Padre, personas que hagan la diferencia. Ayúdanos, Señor. Haz tú la diferencia desde hoy en sus vidas, Jesús. Trae una bendición muy grande, Señor, para estos jóvenes, para cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.